pero ya cuando te meten al túnel y sales al estadio y te enfrentas a ese estadio lleno de gente, la dice, pues básicamente imagínate, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder con tanta gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Soccer con la Voz. En esta ocasión, como lo pueden ver, estoy muy bien acompañado por el profesor Eduardo Cabrera, quien nos estará platicando de muchísimas cosas relacionadas con el deporte, su trayectoria, lo que está haciendo actualmente y pues obviamente lo que se viene también para él dentro y fuera del deporte. Así que acompáñanos a ver este episodio especial con el profesor Eduardo Cabrera. Esto es Fútbol Sofía con la Rock. Primero, muchas gracias, profe. De verdad, valoro mucho que nos haga un espacio en su agenda. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, profe, y buenas tardes. No, no, Laura, al contrario, pues agradecerte a ti la posibilidad de tener esta plática que son momentos para recordar anécdotas, vivencias que a veces uno ya deja por ahí escondidas y siempre es bueno tener estas oportunidades para recordar, como dicen, recordar es volver a vivir, entonces hay que darle un poquito de esa parte que uno vivió a la vida actual. Claro, y bueno, siempre es importante reconocer la trayectoria de estas leyendas de nuestro deporte. Y precisamente en esas historias, profe, ¿cómo es que nos platicara, comentarle a la gente también, cómo es esa primera aproximación que tiene Lalo Cabrera con el deporte? ¿Siempre fue de su gusto o cómo estuvo ese primer momento? Sí, pues prácticamente como todos los niños de nuestro tiempo que buscábamos siempre esa oportunidad del movimiento en la calle, en el barrio, con los amigos. A partir de esos primeros encuentros y el conocimiento sobre todo de lo que es el deporte en forma, a partir de que uno se encuentra con gente que lo va guiando en el camino del deporte, pues prácticamente se vuelve a uno parte de la vida, le encuentra a uno el gusto a partir de esa formación que encuentra uno, como repito, con este tipo de personas que le van enseñando a uno lo que es el deporte, lo que es la filosofía, como tú bien lo sabes, de llevar a cabo las actividades que más lo enriquecen a uno. Durante los tiempos allá de la infancia, pues nos encontramos con gente que nos guió en el baloncesto, en el básquetbol, en el fútbol, pero sobre todo nos encontramos también con profesores en la primaria que nos dieron esa oportunidad de conocernos en esta habilidad, vamos a llamarlo así, que uno tiene pues prácticamente de genética o de nacimiento, que fue el atletismo. No fue muy fácil al principio, fue más bien el gusto antes que obtener las satisfacciones, pero sobre todo creo que eso fue importante, ese encuentro con este deporte, porque nos fortaleció el carácter al ser un deporte individual, un deporte que depende prácticamente de lo que tú hagas, de lo que tú te prepares, ganes o no ganes, porque es importante entender eso. Puedes no ganar, pero sí sentir la satisfacción de que estás compitiendo, de que tienes esa posibilidad de obtener un buen resultado, ya desde edades tempranas con algún entrenador, sobre todo en básquetbol, pero siempre también el hecho de tener ese ejemplo en la familia de este deporte también lo enriquecía esa necesidad de caminar por este otro camino. Sabe uno que el deporte colectivo, el fútbol, el básquetbol pues es muy satisfactorio, es muy bonito, pero también está esta otra parte del ejemplo de la familia donde pues quiere uno seguir determinados pasos que le marcan los hermanos, y en ese sentido también le fuimos dando ese giro hasta que llega el momento en que empieza uno a sentir precisamente eso que acabas de mencionar, ese apoyo de la familia. ¿Y qué edad tenía, profe, cuando dijo, vamos a entrarle en serio, vamos ya a entrarle al atletismo, vamos a empezar a entrenar? ¿Y con quién fueron esos entrenamientos? ¿Quién fue el entrenador de Lalo en ese tiempo?
Tuvimos nosotros la fortuna de encontrarnos con el profesor José Tijerín en la escuela primaria, pero hay algo que llamaba más la atención. Eh, Él trabajaba con un equipo básicamente formado por dos escuelas de la Severo Cosío y la Víctor Rosales, que ya llevaba a los jóvenes, a los niños a eventos nacionales, a los Juegos Nacionales del DIF. Esos juegos, Zacatecas tenía muy buenos resultados, sobre todo en este deporte, en el atletismo. Llegaban los niños con sus uniformes, color naranja, me acuerdo de aquellos tiempos, y con sus medallas, y obviamente, teniendo uno el ejemplo en la familia y ver eso con los compañeros de la primaria, pues todavía causaba mayor emoción el hecho de quererse meter a ese mundo del atletismo, y también querer llegar como los compañeros, con su uniforme de Zacatecas, con alguna medalla puesta. Entonces eso todavía acrecentaba esa necesidad de meterse a ese deporte. Y obviamente ese primer acercamiento se da con el profesor José Tijerín, y él era un profesor de educación física de la escuela, pero además todos los días en la tarde trabajaba con el equipo de atletismo de básicamente esas dos escuelas. Y era un trabajo ya sistemático, porque era básicamente los 5 días a la semana el trabajo ya orientado a este deporte. Y tuvimos la fortuna de ya a los 11 años asistir también a esos Juegos Nacionales del DIF en la Ciudad de México, y afortunadamente, afortunadamente esos resultados que obtuvimos a nivel nacional, también regresar ya con alguna medalla de esos juegos, pues seguía enriqueciendo, acrecentando la emoción de seguir por ese camino. Como que dice uno, me gustan todos los deportes, pero creo que por aquí es el camino que debe uno seguir y en el que debe uno concentrarse, aunado repito, a lo que el profesor era, trabajo diario por las tardes, y ya terminando un evento, pues ya estaba uno pensando en el siguiente. Entonces, prácticamente en el quinto año de la primaria, donde participamos en nuestro primer campeonato nacional en esos juegos del DIF, y de ahí en adelante. Pues cómo se da esa transición de la primaria a la secundaria, a la adolescencia, siguió entrenando, dónde llevaban a cabo estas prácticas y cómo fue pues ese paso de etapa a etapa en la escuela con relación al deporte. Sí, de ahí de la primaria fueron 2 años participando en esos juegos. Luego pasamos a la secundaria, y pues ahí prácticamente no era el mismo proceso, no era el mismo sistema. Se convocaba a los juegos, pero sin tener uno quien lo dirigiera, quien lo preparara. Entonces el primer año pues básicamente anda uno como que extraviado, perdido, no encontraba uno esa continuidad en el entrenamiento. Uno buscaba por su cuenta, pues tenía uno compañeros, o por iniciativa propia buscaba uno hacer algo de lo que uno por la experiencia había trabajado previamente con el profesor Tijerín. Y, y nos íbamos a la unidad deportiva. Todavía no estaba el estadio, era la pista de la unidad deportiva, y ahí hacer cosas que por experiencia uno recordaba con los 2 años con el profesor Tijerín. Y básicamente clasifica uno a las etapas nacionales, pero ahí se interrumpe, vamos a decirlo, la obtención de una medalla nacional. O sea, obtengo medallas nacionales en la primaria, pero no en la secundaria, precisamente por esa falta de dirección, esa falta de quien le diera la continuidad para seguir trabajando con orden, con sistema. Pero hay una situación, también mi hermano Hugo, ya él era parte de la selección universitaria de atletismo precisamente, y era una de mis objetivos, o sea, entrar a la preparatoria y seguir ahora como parte del equipo de la universidad, entrenando y volver a trabajar de manera ordenada, de manera sistemática en este deporte que pues no me quitaba esa espinita de seguir trabajando o seguir estableciendo objetivos
en el deporte. Obviamente suceden ciertas situaciones en ese lapso de la secundaria. Tuve una lesión muy grave jugando fútbol, una lesión muy grave en una fractura del isquión, el isquión izquierdo, que me dejó mucho tiempo con dificultad para caminar. Eso fue en el tercer año de secundaria y ese año pues prácticamente no hice nada. Incluso ya me costaba, repito, trabajo caminar. Me costó muchísimo trabajo regresar al deporte precisamente por el dolor que me causaba el querer mover con mayor amplitud mis piernas. Entonces, pero era tan fuerte el objetivo que aún así con dolor regresamos a tratar de prepararnos y un día de repente, después de algunos meses, cede el dolor, vamos a decir, en un 80%. Nunca pasó por su mente decir, ahí nos vemos, la dejamos por la paz. Hubo un evento importante en la universidad, cuando la universidad cumple 150 años, en 1982 es sede del Campeonato Nacional Estudiantil, precisamente. Me toca ir a ver y quizá los resultados no fueron los que se esperaban de los atletas de la universidad y eso me sirvió de motivación. Eso me sirvió decir, "Ay, no, pero es que yo quiero este, obtener un buen resultado para ahora que voy a entrar a la universidad". Y yo decía, pero ¿cómo? Pues no puedo ni caminar, menos correr. Pero eso fue un momento muy importante. Ese, ese evento en 1982 lo tengo muy en cuenta. Y ahora sí, integrado ya a un equipo como la universidad en ese tiempo con el profesor, mi hermano y el profesor Rafael Quesada y el grupo que en ese momento estaba, Pedro Tobar, bueno, muchos compañeros de los cuales aprendí mucho en ese proceso de regreso y en la preparatoria para volver al caminito del trabajo fuerte, el trabajo diario, el trabajo arduo y en poco tiempo, prácticamente en un año después, vuelvo a poder competir en un evento nacional y con resultados. Nuevamente me coloco en el cuadro de ¿Cuándo medallas. es el momento en que se puede hablar de Lalo Cabrera como una persona candidata a representar a nuestro país? Para que la gente un poquito entienda, en esos tiempos, gente de otros estados lo observaban o esos acercamientos, ¿cómo se llegaban a dar? También fue un salto así, vamos a decirlo, muy importante de nivel. Por ejemplo, yo corría 2 minutos con 2 segundos en 800 metros en el primer año de la preparatoria. Y ahí básicamente pues sirvió nada más de transición, no hubo pues, resultados importantes. Pero en el segundo año, en un evento de los relevos del Tecnológico de Monterrey, ahí en la ciudad de Monterrey, de llegar con 2:2 en ese evento me cuelo a las medallas, un evento de primera categoría, de primera fuerza, me cuelo a las medallas, pero con 1 minuto 55 segundos. Entonces, ese 1 minuto 55 para mi categoría de primera edad, pues básicamente me permitió colocarme en los primeros lugares de mi categoría. Tuve la fortuna de que vamos como equipo de Laguas a ese evento, van los atletas grandes de la universidad, uno va pues como de preparatoria, principiante, pero se me dio en ese evento, ¡pum! Di el salto de un 2 minutos 2 a 1:55, obtengo una medalla de tercer lugar y básicamente eso me ubica en los primeros lugares de mi categoría. Básicamente ya nada más era cuestión de esperar un evento nacional por edades para yo saber realmente dónde me encontraba. Y ese año eh, soy campeón nacional de categoría juvenil B. Y simplemente por los medios de comunicación se da uno cuenta que hay un evento, yo me acuerdo del esto, en ese tiempo era el que uno a veces checaba que había. Y pues viene la nota, la selección juvenil de atletismo,
categoría B y categoría C se van al evento Puerto Rico, etcétera. Pero ¿cómo si yo por qué no estoy? Si yo les ganaba a esos compañeros que van, etcétera. Pues son situaciones que lo hacen a uno de repente frustrarse un poco, pero también lo ayudan a generar más deseo, más energía para decir, bueno, al siguiente año, en el 85, y ahí ya conociendo ahora sí lo que son las categorías, lo que son los campeonatos por edades, eh, nuevamente vuelvo a ser campeón nacional. Ahora sí participo en un evento selectivo que se llamaba en ese tiempo el Campeonato Nacional, Internacional Santiago Nacazagua. Y con eso, por el lugar que obtengo ahí, ya obtengo también el derecho a participar con la selección nacional en una gira por algunas ciudades de Estados Unidos y de Canadá, en un cuadrangular, llamémosle así, entre Japón, Estados Unidos, Canadá y México. Lo que es la emoción de representar a México y afuera del país. Ya fuera del país, lo habíamos hecho en el Santiago Nacazagua, pero ya fuera del país, pues vaya, es un ambiente muy motivante que básicamente te quedas con el deseo de estar ahí, del próximo año volver y eso sucede. Eso sucede. Ya en el siguiente año tenemos la fortuna de nuevamente, como juveniles, asistir al campeonato centroamericano y del Caribe juvenil. Obtengo el primer lugar, de ahí obtenemos el derecho para participar en el campeonato panamericano de atletismo junior, obtengo el tercer lugar y por suerte se da el inicio de los campeonatos mundiales juveniles, no había en ese tiempo, y se organiza el primer mundial juvenil junior en Atenas, Grecia. Y entonces, pues ya prácticamente con ese proceso de nacional, Nacazagua, centroamericano, panamericano, y continuamos con el campeonato mundial. Y pues imagínate tú, estar allá en la cuna de la De la filosofía, del el olimpismo y olimpismo, la todo. historia, conocer el estadio antiguo, de las Olimpiadas antiguas, o las primeras, incluso las primeras Olimpiadas de 1896. Entonces, pues impacta de manera muy importante por la edad, por todo lo que pues representa. Es un ambiente que de momento no lo asimilas, es un choque, pero que te cuesta mucho trabajo desenvolverte de manera adecuada, precisamente por la falta de fogueo, falta de experiencia, falta de tener ese conocimiento, de enfrentarte a ese tipo de situaciones, porque yo tengo muy presente que cuando estamos acá en el área, una pista de calentamiento, pues hay el nervio normal. Te meten al área ya de registro, túneles abajo del estadio, ahí estás. Pero ya cuando te meten al túnel y sales al estadio y te enfrentas a ese estadio lleno de gente, la bullicio, pues básicamente imagínate, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder con tanta gente? Eso es lo importante, lo bonito, ¿no? Del deporte. ¿Cuánto tiempo, maestro, estuvo como seleccionado nacional? Fue poco tiempo. Yo prácticamente fue muy poco tiempo porque, pues, mira, en ese tiempo había muy poco apoyo. Realmente el apoyo era básicamente para competencias lo que nos apoyaba la universidad y párale de contar, no había becas, la CONADE no existía, o sea, básicamente era el apoyo familiar y el apoyo de la universidad para las competencias. Entonces, mm, no había mucho, digamos, condiciones para en ese tiempo pensar en mucho tiempo estar como atleta. Entonces yo básicamente estoy 4 años como seleccionado nacional. En 1988 ya en el preselectivo, vamos a llamarle un campeonato nacional, vamos a llamarle preselectivo para
Juegos Olímpicos. Y en ese nacional, en Ciudad Victoria, en 1988, pues como haya sido la competencia y demás, pero yo tengo dos subcampeonatos, en los 800 y en los 1500 metros planos. En los 800 hubo ahí récord nacional y mexicano, y en el 1500 fue récord nacional. Se supone que dentro de las reglas es que tienes que participar en el campeonato nacional para aspirar a lo que siga. Y yo tengo dos subcampeonatos, me gana el mismo atleta, Mauricio Hernández, pero a la hora de la selección para iberoamericanos, pues yo no estoy. Yo no aparezco, quedo fuera. Entra un compañero de la Ciudad de México que no participa en el nacional, y lo incluyen en la selección, y a mí me dejan fuera de las dos pruebas, de 800 y 1500. Entonces, pues eso también es un momento que a mí me frustra mucho, me deja fuera de la posibilidad de poder aspirar, por lo menos a pelear, por lo menos a pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos, al no asistir al campeonato iberoamericano. Serían los de Seúl. De Seúl 88, ¿sí? En el 88. Entonces prácticamente esa situación, esa experiencia amarga que me sucede, que teniendo yo 2 segundos lugares, habiendo tenido buenas marcas para poder asistir al iberoamericano, te deja fuera gente que no asiste a un nacional. Eso sí puedo decir que me causó una gran decepción, no darme ni siquiera la oportunidad de pelear un lugar, y ya, a partir de ahí empieza el desánimo. O sea, ya me dedico prácticamente a salir de la escuela. Eso fue en el 88, salgo en el 89 de la escuela, y pues no, quise tener otro tipo de experiencias, y en 1989, saliendo de la escuela, el doctor Jaime Humberto Flores Torres, siendo jefe del departamento de actividades físicas, me consigue una beca para ir a prepararme, a estudiar en la Universidad de La Habana, Cuba, y en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, y pues yo prácticamente diciendo, ya me dedico, vámonos por este lado, y me voy a Cuba, a La Habana, y allá a prepararme para ayudar un poco en lo que uno pudiera a los jóvenes de aquí de la universidad, a los compañeros, y con esa intención me voy allá. Poquito más de un año estoy allá, y, y ya prácticamente iba a no entrenar, pero estando allá también veo la posibilidad de entrenar y aprender cosas durante el entrenamiento, porque se me permitió entrar a los entrenamientos de la selección cubana. Entonces el profesor Juan Gualberto Bacallao Ramos, que era uno de la gente que me asesoraba, me consiguió, por las relaciones que él tenía, me consiguió precisamente ese pase a que cuando llegaba la selección de Cuba al estadio Pedro Marrero, entre 4 y 5 de la tarde, yo podía entrar con ellos. El estadio se cerraba porque llegaba la selección, ¿sí? Vamos a decir, de 4 a 7 se cerraba. Para el público en general solamente entraban la selección de Cuba, pero yo tuve la fortuna de entrar con ellos, aprender en la realidad, en vivo, los grandes atletas de Cuba en ese tiempo. Sotomayor, récord mundial de salto de altura, Roberto Hernández, o sea, todos los de esa época, 89, 90, y vuelvo a partir de eso a aprovechar la oportunidad de, estando ahí, pues a entrenar, aprender dentro de la acción, ¿sí? Aprender dentro de ellos, pegarme con ellos, a veces entrenar con ellos, a veces solo, pero en la medida de lo posible estar ahí y hacer amigos y platicar y conocerlos. Entonces quise aprovechar, ya estando ahí, tener esa experiencia por la posibilidad precisamente que me dio el profesor Juan Gualberto, y allá participo en el internacional Memorial Barrientos. En Memorial Barrientos va la selección mexicana
me contacto con la federación para ver si me permitían inscribirme, porque tú estando allá como mexicano no te permiten participar, necesitas el aval de la federación. Se contacta al profesor Rafael Quesada y sí, se me incluye en el grupo, en la selección, pues ya estoy allá, se me incluye y nuevamente ya estando allá participo con la selección mexicana en ese evento, en el Memorial Barrientos. Regreso en el 90, 91, incluso trato de regresar un poco en el 90, 91, entro a la maestría de la administración de la FECA y nuevamente participo los Juegos Nacionales de Universitarios, en las dos pruebas, y precisamente en esos Juegos vuelvo a mi nivel y rompo los dos récords nacionales estudiantiles de 800 y 1500 metros planos. Pero nuevamente, hasta ahí otra vez ya participaban básicamente ya sin esa presión de buscar, no sé, unos Juegos Olímpicos. Ya no, ya esa emoción en sí ya no me regresó. Ya era más como para disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, eso ya lo disfrutaba mucho. Ya empecé a hacer grupo, a hacer equipito acá con gente joven de la universidad. Me gustaba participar básicamente para convivir, ayudarles a enfrentar las competencias, a decirles, miren, déjenles digo cómo es. Y vaya, dentro de ese ambiente de profesor y atleta contra mis propios entrenados, pues, los propios discípulos y entrenar con ellos y jalarlos. Y básicamente ya era eso. O sea, entrenar por el gusto, el placer y disfrutarlo con el equipo. ¿Fue difícil la transición del deportista ahora el entrenador, el docente? ¿Costó trabajo o se dio naturalmente? De, Primero al ámbito del entrenador no, porque básicamente eh, uno ya participaba mucho durante el proceso personal y del equipo, participaba uno ya en las decisiones, en la planeación, y luego ya con lo aprendido en Cuba y todo ese bagaje de experiencias, es muy fácil. Me costó más trabajo entrar a la docencia, porque básicamente no era mi intención. Básicamente fue como que ahí está el programa y órale. Sucedió allá con 1996, 97. El maestro Luis Reyes Beina de la Normal, por recomendación del doctor nuevamente Jaime Humberto Flores, estaban buscando a un docente para el área de la teoría del entrenamiento. Y pues como que ahí el doctor Jaime Humberto me recomienda con el maestro Luis Reyes y va y me busca al estadio y en primera instancia pues digo, no, pues yo ni experiencia tengo, no, sabe que le agradezco mucho, pero no, ahorita estoy muy bien así en lo que hago. Pero no, 2, 3 días después regresa, ahí están los programas, ahí está el programa, lo esperamos el viernes para una reunión, para esto, como que ya no me dejó opción. Y pues asumes el reto y empiezas a prepararte rápidamente en un fin de semana, en una semana, a recuperar el material que tenías pues que trae uno de allá de Cuba, a recuperar nuevo material y a preparar el, los contenidos del programa. Entonces, ahí es cuando, 1997, entro a la docencia. Y ahí fueron como 16 años continuos en la escuela normal. Luego de ahí me voy a la UNID también. Y ya cuando se crea la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la universidad, pues obviamente ya por una cuestión natural, como parte del área de la cultura física y el deporte de la UAS, pues nos encajamos acá. Y pues siempre es importante la experiencia que uno de los mundiales, lo de Yugoslavia, todo ese
cuestión que también nos tocó participar en esos eventos en mundiales, universidades en Yugoslavia, y toda esa experiencia que adquieres en esos eventos la quieres transmitir. Tienes la necesidad de buscar la relación y de cómo dentro de esa experiencia, las anécdotas, la cuestión académica, teórica, cómo llevarla a una cuestión de docencia. Por eso es lo atractivo, es lo bueno, es lo atractivo para mí, lo que me ha enganchado mucho a la docencia. Dentro de las etapas propias en su trayectoria como deportista, como entrenador, como docente, como dirigente del deporte universitario, también fue parte importante de la historia del deporte de la UAS. ¿Cuál se disfruta más o cuál disfrutó más usted y cuál genera más estrés de estas etapas? Yo creo que estrés siempre se va a generar. El estrés siempre va a estar presente porque el estrés en sí no es malo. ¿Sí? El estrés en sí no es malo. El estrés es vamos a decirle, es un combustible, una energía que te obliga, que te ayuda a tratar de dar más, siempre más de ti. Porque siempre tú en cualquier ámbito del que acabas de mencionar, como deportista, como entrenador, incluso también como docente hay estrés, como dirigente que tienes que resolver ciertas situaciones con limitaciones, que no cuentas con los recursos y tienes que gestionarlos, tienes que buscarlos, tienes que andar atrás de resolver un problema, algo de apoyo, tengan las condiciones, aunque era muy difícil, ¿no? Es que la verdad en ese 2004 como dirigente del deporte universitario fue muy difícil porque había muy poco recurso destinado al deporte universitario, costaba mucho trabajo salir a las competencias, costaba mucho trabajo uniformar, costaba mucho trabajo gestionar. Puedo decirlo, la universidad que mejor le ha ido a la universidad en ese 2002 en Mexicali, un sexto lugar en el cuadro de medallas y un 11 en el de puntuación. Muy complicado porque era Mexicali, no se contaba con ese transporte que hoy cuenta la universidad, no se contaba con ese recurso destinado a que un grupo tan grande que se logró clasificar a esa etapa nacional, llevarlos al destino. O sea, es un ejemplo de que como dirigente tienes que resolver también situaciones complicadas cuando no hay el recurso, cuando no hay las condiciones. Tienes que buscarlas aquí con el gobierno del estado, con el instituto, con la propia universidad, hacer mil cosas por lograr que los muchachos, que los equipos lleguen al origen de los juegos. Y ese es un ejemplo nada más del estrés, de la ansiedad que también como dirigente te enfrentas cuando las condiciones no son las adecuadas, cuando los recursos no son suficientes como para tú tener la tranquilidad de que vámonos, ya está todo arreglado, vámonos. Ustedes nomás suban, vámonos. No, me tocó una etapa difícil también como dirigente. Y sin embargo, pues se dieron esos resultados. Pues se dieron porque a veces Dios es grande, ¿no? Los muchachos, pues con su talento, con su preparación, los entrenadores con su pues, ambición y muy dados al sacrificio. Pues es que eran dados al sacrificio de aventarte, no sé, las 20 y tantas horas a Mexicali y todavía obtener esos resultados. Siempre pues no hay otro mérito más que los muchachos, los entrenadores que trabajan, motivan incentivan a los muchachos, van con esa hambre de triunfar, de trascender y se dan las cosas. A uno le toca como, pues no sé, la suerte, ¿no? Vamos a llamarle de esa manera, de estar en ese momento donde se dieron esos resultados. Repito, sexto en medallas y 11 en la tabla de puntuación, que es es el mejor resultado. 2012 en Mexicali, el mejor resultado de la universidad en universidades nacionales. Muy bien, y también, bueno, pues el trabajo de gestión suyo ahí tuvo que ver, por supuesto. Profe, ya para estarnos despidiendo prácticamente, si tuviera que elegir una sola
un evento en el cual participó, ¿cuál sería y por qué? Yo, yo me regresaría a un evento donde pudo haber sido, no sé, muy diferente a lo que fue. A la Universidad Mundial de Zagreb, Yugoslavia, en 1987. Todavía con la inexperiencia, todavía con esa falta de conocimiento para trabajar previo, lo fino, previo a la competencia, no se hizo. Llegué allá con una marca para pelear las medallas. Por primera vez en muchos años, íbamos dos atletas de México en esa prueba en 800 metros, Luis Karim Toledo de la UNAM y tu servidor, a ese evento y ambos con posibilidades muy amplias de pelear medallas por las marcas con las que llegamos, ¿sí? Por las marcas con las que llegamos. Entonces, esa falta de conocimiento en esos días previos me hizo, con el calor, o sea, temperaturas muy altas, muy arriba de los 37 grados, con humedad muy alta, esa inexperiencia me hizo cometer errores previos a la competencia. Me desgasté en esa semana previa. Hice cosas que no debía haber hecho de entrenamiento porque ya no correspondían. Ahora que lees, ahora que investigas, te das cuenta de que cometiste esos errores previos a la competencia. Incluso me acuerdo muy claro que Luis estaba sentado ahí tomando agua en la villa y yo iba, pues también por instrucciones del entrenador, el profe, que me dice, vámonos, vamos a entrenar. Y él me dice, ¿a dónde vas? Le digo, pues a entrenar. ¿A entrenar? Pues si ya es mañana la competencia. Sí, pero pues, ahí está el profe. Y nos fuimos, entrenamos fuerte. Me acuerdo que entrenamos fuerte. Me sentí bien, pero esa y los 2, 3 días previos yo creo que me desgastaron y empecé en la competencia. Sí califiqué a la semifinal. Tuve 2 competencias previas para llegar a la semifinal, pero cada competencia me sentía más desgastado, me sentía más débil y eso hizo que en la semifinal, básicamente cuando llegué, casi me desvaneciera. Y Luis Karim obtuvo la única medalla de la delegación mexicana en esa prueba en 800 metros. Y a la distancia yo digo, si la experiencia, si el cuidado previo, ese desgaste previo, ya no se debió haber hecho, pues en pocas palabras. Fueron errores que ya no se debieron haber cometido y me hubieran llevado en otras condiciones a poder estar en la final y también como Luis poder pelear por, una, por una medalla. Y esa, yo digo que esa competencia es la que me queda como que me dejó esa espinita, como que pude haber hecho más. Actualmente, profe, ¿qué anda haciendo? Platicarle a la gente dónde anda el profe Lalo y pues a futuro, ¿qué tiene proyectado? Pues seguimos haciendo varias cosas. Sigo siendo el delegado estatal de Conde, ¿sí? Conde, o sea, soy el delegado. Trato de representar a las instituciones de educación superior en los eventos de universidad. Soy también el delegado estatal de CONADEMS, que es el Consejo Nacional del Deporte de la Educación Media Superior. O sea, también soy el coordinador en esa área del nivel medio superior y el superior. Estamos trabajando ahorita todavía porque nuestros juegos se lleven a cabo. Estamos en una situación de stand-by, no tenemos el recurso para que ya nos pasó el tiempo, ya nos brincó, debieron haberse realizado en esta semana que recién termina. No hubo el recurso por parte de CONADE, pero bueno, estamos todavía en eso. Seguimos en la docencia, he encargado acá de algunas comisiones, prácticas profesionales y también tenemos todavía un grupo de jóvenes que todavía nos damos cita en el estadio. Carlos Vega, algunas tardes ahí en el estadio seguimos pues prácticamente todavía en ese ámbito, no tan de lleno, no tan
como en otros tiempos, pero todavía seguimos también en el área del entrenamiento deportivo. Entonces seguimos con las clases, las comisiones que nos dan aquí en la licenciatura, CONDE, CONADEMS y el entrenamiento de atletismo. Bueno, pues ahí está el profe Lalo, un ejemplo a seguir, una leyenda viviente de nuestro deporte. Y bueno, como conclusión, profe, me queda muy claro que cuando uno quiere de verdad obtener ciertas metas, conseguir objetivos, se pueden hacer. No importa las lesiones, las circunstancias, esto y lo otro. Aquí está el ejemplo con el profe, actualmente haciendo todavía muchas cosas al mismo tiempo y haciéndolas bien en su etapa como deportista, como entrenador, como maestro, como dirigente del deporte, en todas cumpliendo a cabalidad. Le agradezco mucho, profe, el tiempo. No, al contrario, te agradezco yo a ti por esta posibilidad que brindas, como lo dije al principio, ¿sí? De escarbar un poquito en esas cosas que a veces se están quedando allá en el olvido, en ese baúl de recuerdo, pero cerrado. Le da a uno la posibilidad de volverlo a abrir y hasta se emociona uno medio de querer recuperar esas experiencias. Bien, Gracias, muchas gracias. Ahí gracias. lo tienen, el maestro Lalo Cabrera. Esto fue Super en Blog. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete al canal y pues activa la campana de las notificaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.